ganado, ¿no? Solamente ese paréntesis. Y finalmente decir… Presidente Manuel, presidente Waldo, gusto saludarles. Quiero iniciar por festejar este encuentro, una reunión de primer nivel para hablar de temas de enorme relevancia para nuestro país, en la coyuntura, pero también en el largo plazo. Lo festejo mucho y Jorge, también te felicito por tu nueva responsabilidad al frente de una comisión tan importante que representa a toda la industria del agro mexicano, que ha sido efectivamente exitosa, pero que, como bien se nos ha expresado aquí, se han tenido muchos problemas. Yo sé también de qué les hablo. Yo soy productor agrícola desde el 2008. Conozco de los diversos problemas que se tienen y fortalezas también que se tienen en el sector. Y quiero sumarme a ese llamado que se hace. Yo esperaría, Manuel, Waldo, que desde las comisiones sí podamos hacer un llamado, porque hoy Conagua francamente está desmantelado. Trámites que hacen los diferentes productores del sector agrícola llevan años, pero son años esperando. No hay personal, no hay elementos técnicos. Bueno, en algunos casos nos dijeron que ni siquiera ya computadoras tenían. Entonces, los procesos ordinarios, que de por sí ya eran largos, tardaban un año, hoy están hablándose que tardan 3, 4 años. Y hay modelos de inversión que no resisten esa temporalidad, que te otorguen una concesión, que se haga el cambio de título de una concesión, hace que la industria agroalimentaria no funcione de forma correcta. Entonces, yo sí me sumo a ese llamado que hace el sector productivo a que pidamos que se fortalezca a la Conagua. De igual forma, a la Senacica. La Senacica es un área de apoyo fundamental al productor y exportador. Yo soy exportador. Y antes de que te lleguen las auditorías de las empresas canadienses, europeas, estadounidenses, los primeros que te hacen la auditoría preventiva, porque es una suerte de prevención para que sí pases la definitiva, es la Senacica. Y hoy les debo decir que la Senacica tampoco cuenta con los recursos necesarios para apoyar al sector. Y si vemos que una de las principales formas de hacernos de divisas, de generar empleo, de generar crecimiento, es a través de la exportación del agro mexicano, ¿como por qué razón se le ha quitado apoyo a la Senacica? Yo también ahí pediría, fortalézcase en lo más, porque la Senacica, cada productor, seguramente aquí todos saben, tenemos que pagar anualmente una cuota a la Senacica, y la pagamos con gusto, porque es nuestro principal apoyo, pero el gobierno tendría que hacer lo propio. Y hoy la verdad que, dicho por las diferentes juntas locales que hay en todo el país, la Senacica está recibiendo muy poco apoyo del gobierno. Y por ello entonces, ahorita se hablaba de un problema del gusano barrenador. Pues claro que el gusano barrenador es un grave problema, porque si ese gusano entra en la fruta, Estados Unidos te cierra la frontera, porque quieren blindar el que vaya a llegar y contagie sus producciones allá. Y obviamente la forma como lo hace Senacica es literalmente yendo a hacer investigaciones, exploraciones en casa por casa, donde encuentran un árbol, donde encuentran un producto que está infectado, lo tienen que cortar, tienen que hacer inspección territorial en todas las regiones. Las liberaciones de las zonas se van haciendo por municipios, tal vez aquí debería de ser por regiones, pero bueno, lo que es un hecho es que la Senacica no cuenta con los recursos necesarios para que se liberen las zonas de este tipo, como el gusano barrenador y muchos otros, que afectan a la producción agrícola mexicana, como son los berries, que es otra fuente sumamente importante, como es el aguacate, como es el jitomate, y que obviamente entonces pierden el valor. ¿Y qué pasa cuando los Estados Unidos nos cierra la frontera? Por este tipo de razones, ya no por aranceles, por este tipo de razones. Tenemos una saturación del mercado. Y al tener una saturación del mercado, ya ni siquiera el precio de costo lo están sacando los productores, porque aquí se queda la producción y no tenemos abiertos otros mercados a donde podamos sacar el producto. Que también yo pongo aquí en la mesa. Encontremos, cosa que festejo, estamos a punto de renovar el nuevo tratado comercial con Europa. Encontremos cómo diversificarnos, porque hoy, si en muchos productos estamos realmente sometidos, por decirlo de alguna forma, a la exportación a los Estados Unidos. Nos cierra Estados Unidos y la producción y el precio bajan completamente. Tenemos que encontrar otros mercados.
y buscar la manera de hacerlos llegar. El problema de mandar a Europa es el tiempo para que llegue a Europa, los contenedores, la refrigeración, y luego el mercado en Europa solo te paga lo que llegó bien, no te paga lo que mandaste. Ellos revisan lo que llegó y respecto a lo que llegó te pagan la parte que ellos consideran. Y un litigio en ese sentido se hace muy complejo. Tenemos que buscar cómo fortalecer otros mercados. Y ahí es donde la Secretaría de Economía, junto con Relaciones Exteriores, tiene que ver cómo hacer que nuestros productos puedan ir a muchos más, diversificar y encontrar oportunidades. Y me voy a referir a una oportunidad y ya empiezo a concluir. El aceite de olivo está creciendo en todo el mundo. Y si ustedes van a otros países, encuentran extensiones y hectáreas sembradas de olivo, y no porque les guste mucho comerse la fruta, sino por el aceite. Y esto es un procesamiento y es un mercado creciente. Y tenemos en las zonas nortes, porque ocupan frío, no ocupan mucha agua. ¿A qué voy? ¿Qué gobierno, junto con el sector agroindustrial, tenemos que también encontrar cómo diversificar? Porque entonces hoy todos fresa, berries, aguacate, jitomate o los chiles estos diversos que producimos. ¿Cómo podemos diversificar lo que producimos en base a lo que el mercado mundial nos está demandando? Y creo que de esa manera podríamos hacerlo. Concluyo entonces diciendo, sí se necesita financiamiento al campo, para Senacica, para la Conagua, para la tecnificación, para la electrificación. Hay muchas zonas que no están electrificadas y en materia de producción agrícola sin electrificación, pues simplemente no es negocio. Para la seguridad. Me llama poderosamente la atención que nadie lo haya expresado, pero es un tema. Hoy en muchos lugares a los empaques de berries, de aguacates, de muchos productos, lo están extorsionando. Casi concluyo. Gracias. Los están extorsionando. Y en los trayectos carreteros los están extorsionando. Y creo que ahí también se ocupa una política conjunta, porque todo esto sigue incrementándose un costo. Gracias por su tiempo y festejo esta idea que traen respecto de los visados, para que puedan salir a trabajar solo, y concluyo. Esto lo dejo para el sector empresarial. En ciertos tipos de producciones han adoptado una medida de trasladar trabajadores de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas a ciertas comunidades de manera temporal. Yo solo decirles que a veces en los lugares en donde viven están hacinados, en condiciones casi infrahumanas. Ojalá que puedan tomar como sector empresarial medidas, porque se me hace algo muy positivo para darle empleo a quien no lo tiene en su lugar de origen, pero que se busquen las condiciones sanitarias de seguridad para que estas gentes que salen a trabajar muy lejos de su tierra puedan estar mucho mejor y no estén en diversos riesgos. Por su atención, senadoras, senadores y a todo el sector empresarial productivo del campo, gracias y muchas felicidades por su trabajo. Gracias, senador. Muchas gracias. Muy buenos días, tengan todas y todos. Es para mí un honor, un verdadero placer darles de verdad esta bienvenida en nombre de todas las compañeras y compañeros de otras entidades federativas, de otros grupos parlamentarios, senadoras y senadores que con motivo de agenda no nos pudieron acompañar, pero que ven este tema con especial prioridad, con especial atención. Quiero agradecerle muy personalmente a los culpables de que estemos el día de hoy aquí, reunidas y reunidos, a los presidentes de la Comisión de Seguimiento a TEMEC, nuestro querido amigo Waldo Fernández, senador de Nuevo León, a nuestro presidente de la Comisión de Economía, Emanuel Reyes, senador del Estado de Guanajuato, a nuestro presidente de la Comisión de Agricultura, a nuestro querido Manuel Huerta, ladrón de Guevara, senador de Veracruz, y a todas mis compañeras, compañeros, a los distintos representantes de organizaciones, de instituciones del gobierno que nos acompañan, diputadas, diputados locales, a quienes nos ven a través del canal del Congreso y al pueblo de México en general. Este es un tema que ameritaría seguramente 450 mesas como esta, ¿no? En donde pudiéramos ir diseccionando los temas uno a uno, hablar de financiamiento, hablar de tipo de cambio, hablar del agua, hablar de agroquímicos, ¿no? Son muchos los temas que ustedes han venido manejando a lo largo de reuniones como esta, en donde quizás podríamos atender con mayor profundidad los temas y en donde podamos dar información más certera que nos permita tomar decisiones más correctas a nosotras y nosotros. Pero en términos generales me parece fundamental este espacio para brindar certeza de que estamos abiertas y abiertos al diálogo, que ustedes tengan un lugar de interlocución con una de las dos dependencias encargadas de la revisión del TEMEC. Desde luego es Gobierno Federal, nuestra presidenta doctora Claudia Sheinbaum Pardo,
nuestro secretario de Relaciones Exteriores, nuestro canciller Juan Ramón de la Fuente, en donde participarán también nuestro secretario de Agricultura, Julio Verdegué, nuestro secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pero también el Senado de la República, que constitucionalmente está encargado y obligado a llevar y conducir también las relaciones exteriores, también en temas comerciales, ¿no? Entonces, lo primero y lo más importante es que sea esta, pues, la primera de muchas, y digo primera entre infinitas comillas porque nos hemos visto mucho en muchas mesas, pero que sea la primera de muchas con estas comisiones, en donde podamos hablar de estos temas con mucha honestidad, con mucha frontalidad, decirnos las cosas en serio, porque me parece que estamos afrontando un reto nunca antes visto, ¿no? Yo represento un estado con una vocación preponderante agrícola, el estado de Chihuahua, y si decimos que el 76% del agua disponible en México se utiliza en el campo, en Chihuahua es más del 80%. O sea, los problemas que existen a nivel nacional en materia de sequía, en materia de falta de acceso a fuentes de financiamiento, en materia de los problemas que hay en devolución de impuestos, en todo lo que quieran ustedes ver en materia de falta de gobernabilidad y gobernanza del agua, en Chihuahua se profundizan. Si hablamos de sequía, pues falta ver el monitor de sequía de Conagua y darnos cuenta que la mayoría de los municipios en el estado de Chihuahua se encuentran en una sequía típica o excepcional, que son las de mayor gravedad, ¿no? Si hablamos de pozos ilegales, podemos decir sin temor a equivocarnos que el estado de Chihuahua es donde más pozos ilegales hay. O sea, podemos distinguir desde luego los pozos irregulares de los ilegales de los piratas, porque no es lo mismo el que tiene pidiendo un cambio de propietario hace 15 años en Conagua que el que no tiene medidor, que tiene así a lo chino, puso un pozo y perforó profundísimo y ya está a punto de picarle una pata a un chino, ¿no? Siempre decimos eso allá en Chihuahua. Y llegaba el fenómeno de la niña y decíamos en Chihuahua, un tal mentada niña que nomás no nos llega, ¿no? O sea, sí tenemos una preocupación muy grande y a eso pues le sumamos que compartimos la mayor frontera del país. La mayor extensión de frontera con Estados Unidos se encuentra en el estado de Chihuahua. Y tenemos desde luego pues, los problemas que existen en materia de importación-exportación. Hablábamos del asunto del ganado. Tenemos un problema muy grave en este momento por el rezago en materia de exportación de cabezas de ganado. Va lentito, va mejorando. Tenemos los puertos de San Jerónimo, de Ojinaga, pero traemos un rezago que ya excede las 100,000 cabezas, ¿no? Que no han cruzado. Y estamos listos en México, pero hay algunos lugares en donde no hay importadores allá en Estados Unidos, ¿no? O sea, es donde hace falta y es donde hay que mejorar ese tipo de interlocución. Y nada más una cosita, el gusano barrenador no afecta a la fruta, afecta al ganado, ¿no? Solamente ese paréntesis. Y finalmente decirles, para ir cerrando, que estamos abiertos al diálogo, que estamos abiertos a la conversación, que estamos preparados, que estamos estudiando, que nosotras, yo no soy agricultora, no soy ganadera tampoco, pero lo que sí les puedo decir es que represento un grupo parlamentario que pretende dedicarse a estudiar mucho y a escuchar mucho a quienes sí son ganaderos, a quienes sí son agricultores y a tender la mano en momentos difíciles. Cuenten con nosotras y con nosotros, tienen grandes aliados, créanme, y estaremos muy dispuestos a no solamente platicar, sino que vean ustedes en la toma de nuestras decisiones cómo efectivamente lo que ustedes nos comentan, lo que ustedes nos dicen, se traduce en resultados y en cosas pues verdaderamente materiales. Agradecida. Muchas gracias, senadora. Con su permiso, presidente. Increíble que no quieran ni siquiera escuchar a la senadora. De veras, compañeras y compañeros, que ahora sí rebasaron todos los límites. O sea, ya perdieron la vergüenza. Esta sesión es el cinismo en su máxima expresión. Este dictamen, estamos hablando de 226 páginas, 283 artículos, se publicó ayer a las 10 de la noche. Ni siquiera lo han leído. O alguien aquí nos va a venir a contar que no durmieron, que toda la noche lo estuvieron estudiando, que lo comprendieron, que lo analizaron. Pues claro que no. Vienen a levantar la mano y a votar lo que les instruyen cuando ni siquiera han leído estas 226 páginas. Y miren, este albazo, este madruguete, esta jugarreta apresurada no es una casualidad. Es parte de un diseño y tiene que ver con un truco tan viejo como perverso, que es propio de los regímenes autoritarios. ¿En qué consiste ese truco? Tiene 3 pasos y lo han usado muchos regímenes autoritarios en el mundo. Paso 1, hay que encontrar un problema real. Paso 2, a partir de ese problema, manipular la información para confundir a la opinión pública. Y una vez que se ha concluido con el paso 2, el paso 3 es introducir una agenda oculta.
Sobran ejemplos en la historia, el clásico del 33. Pues claro que es un problema que hayan quemado el Reichstag, que se quemen el Parlamento en Alemania, pero ahí vino el paso 2, la manipulación, echarle la culpa a los comunistas y después la agenda oculta, consolidar el poder autoritario de la dictadura. Lo mismo después del 11 de septiembre, claro que fue un problema que se cayeran las Torres Gemelas, pero de ahí viene la famosa guerra contra el terrorismo y la agenda oculta, invade Irak, que es que porque había unas armas químicas que después resultó que ni existían. En Hungría, Víctor Orbán, pues claro que el COVID era una realidad, usó el COVID para la ley de emergencia contra la información falsa. Hoy pueden meter a la cárcel en Hungría a cualquier persona que publique información que el gobierno considera falsa, es decir, es el sello de la casa de los gobiernos autócratas. ¿Quieren más ejemplos? Venezuela 2017, la ley contra el odio, la ley contra las fake news de 2022 en Rusia, la ley de ciberdelitos. Hoy Daniel Ortega, desde 2020, puede meter a la gente a la cárcel. ¿Cuál es la versión mexicana de este truco, de esta trampa que tiene 3 pasos? Pues paso 1, identificar un problema. Y claro que había un problema, una bola de anuncios racistas, discriminatorios, que el sinvergüenza de Trump decidió venir a pautar a nuestro país y que se estuvieron difundiendo en la televisión durante partidos de fútbol. Es real el problema y claro que estamos en contra de esas basuras de anuncios. Nunca vamos a aceptar que a una migrante o un migrante le digan criminal. Para nosotros quien migra es un héroe, es una heroína. Pero ahí viene el paso 2, la manipulación de la información. Y entonces el régimen inventó 2 grandes mentiras. La primera es: no podemos quitar los anuncios, estamos invadidos por los spots de Trump, entonces ni modo, aunque no lo hayan leído, vótenlo con los ojos cerrados. Hay que pasar esta ley, porque con esta ley vamos a poder quitar los anuncios de Trump. Primera mentira, que no podían quitar los anuncios. Y segunda, que porque los gobiernos perversos de antes borraron un artículo que estaba vigente desde 1960, pero que en 2014 alguien lo borró. A ver, las 2 cosas son falsas. Si no podían quitar los anuncios, entonces que alguien me explique por qué ya ni siquiera están al aire los dichosos anuncios, de los cuales ustedes siguen hablando aquí en su discurso. Ya no están al aire la basura de anuncios que había mandado pagar Donald Trump. Segundo, no existe ese artículo que dice que se borró. Es más, les dono mi tiempo. ¿Quién de aquí nos lee el famoso artículo que estaba vigente desde 1960 y que los malos gobiernos de antes borraron? ¿Alguien léalo? ¿Nadie? ¿Dónde está el artículo? Porque todas lo han estado repite y repite, incluyendo la presidenta. Es que borraron un artículo. ¿Cuál artículo? ¿Saben por qué no lo van a encontrar? Porque no existe. Ya me leí la ley completa. Lo que hay es una referencia, ni siquiera a publicidad, a programación. No tiene nada que ver con lo que hoy estamos discutiendo. Y segundo, claro que tenían elementos para quitar esas porquerías de spots. Ya no están al aire. Ahí está el 33 constitucional, está el 2, el 256 fracción 9 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, está el 5 fracción segunda de la Ley de Seguridad Nacional. Entonces están mintiendo. No es cierto que urgía sacar esto por la emergencia de que nos invadieron los spots de Trump. Y además, miren, de los 283 artículos que hay aquí, ¿saben cuántos hacen referencia a publicidad contratada por gobiernos extranjeros? De los 283, 3 artículos, el 185, el 201 y el 210. Pues hubieran mandado una iniciativa, con gusto se las votábamos a favor, con esos 3 artículos. Pero es una mentira, es una farsa, es una manipulación. Concluyo. Lo más grave es que esto no es un hecho aislado. Me voy a referir a los 3 principales problemas, porque en el tiempo que nos dan, como ya vieron, a la compañera no la dejaron ni siquiera terminar, no puedo exponer todo lo que trae esta ley. Primer problema, lo que es la adicción, la obsesión del régimen, el control. Concentran en una sola persona, la famosa Agencia de Transformación Digital, que le reporta directamente a la Presidenta de la República todas las facultades que antes tenía Gobernación, la Secretaría de Comunicaciones y sobre todo un organismo constitucional autónomo, colegiado, no subordinado al Ejecutivo, que era el IFT. Todas las facultades para decidir qué sí se puede pasar en radio, en televisión, en internet, en redes sociales, concesiones. Todas esas facultades las concentran en una sola persona.
porque quieren el control de la narrativa pública, como lo hacen todos los regímenes autoritarios en el mundo. Quieren controlar lo que se dice en el radio, lo que sale en la televisión, pero ahora no tienen límites, quieren controlar redes sociales, plataformas digitales, todo el control. Otra barbaridad, el 192 de la ley ya había declarado la Corte Inconstitucional esta obligación del uso correcto del lenguaje. ¿Por qué, si ya lo había declarado inconstitucional, lo vuelven a poner en la ley? Pues por dos razones. Primera, porque en paralelo a esta reforma está la otra reforma, la del Poder Judicial, porque la nueva Corte no lo va a declarar inconstitucional. Y claro que les molesta lo que dice Broso, lo que dice Chumel Torres. Pues cómo no les va a molestar, pero lo que dicen son verdades y ustedes los quieren censurar con la fracción 9 del 192. Y quizá lo más grave de todo, el artículo 109. Vean nada más la barbaridad que pretenden ustedes poner en la ley. Las autoridades competentes, ¿cuáles? Pues todas las autoridades de la 4T, podrán solicitar el bloqueo. No estoy exagerando, estoy leyendo el artículo 109. El bloqueo de una plataforma digital. Estamos hablando de Twitter, ahora X, Facebook, Instagram, YouTube, la cuenta individual de un periodista, de un político, plataformas, canales de internet, páginas de internet. ¿Y con qué procedimiento las pueden bloquear? Pues dice aquí que la propia agencia emitirá los lineamientos que regulen el procedimiento de bloqueo. O sea, además le dan la facultad a la misma agencia de definir cómo va a bloquear. Termino. Esto no es un hecho aislado. Esta ley censura corresponde a un plan, a un diseño. Sí, sacaron el 54% de los votos para el Congreso, 54%, pero con trampas, con artimañas, se hicieron del 75% del control del Congreso. ¿Qué fue lo primero que hicieron con ese control? Tomar el control del Poder Judicial. ¿Y qué hicieron después? Reformar la Constitución para acabar, concluyo, para acabar con los organismos autónomos. Ya no hay INAI, ya un ciudadano no puede pedir información para saber en qué se gastan sus impuestos. Y la gota que derrama el vaso, acaba con el IFT, que era un organismo autónomo, para concentrar todas las facultades en una persona que le reporta directamente, concluyo, a la presidenta de la República. Yo entiendo que tengan prisa, pero no la frieguen. Llegó esto a las 10 de la noche, la sesión empieza a las 10 de la mañana, tienen los votos, pero nos van a tener que escuchar, les guste o no. Y termino. Esto no es una nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Esto es la ley censura. Por eso nuestro voto será en contra y tendrán ustedes los votos y el control de las presidencias, pero nos vemos el lunes en el Pleno, porque van a tener que pasar por encima de nosotros y nuestro voto será en contra. Es cuanto. Muchas gracias, senador. Pavel Jairo Velázquez, del Grupo Parlamentario de Morena. Muchas gracias, senador presidente. Miren, yo creo que ahora la más grande preocupación que debemos de tener es que no le vayan a quitar la visa al senador Anaya por haber grosereado a Donald Trump. Pero han dicho de todo. O sea, la oposición aquí ha dicho todo lo que ha dicho en estos últimos meses. Línea desde Palacio Nacional, se sienten atropellados, Albazo, Maduro, Chávez. Ya ahora estaba comentando hasta del Tercer Reich, las guerras ocultas, las Torres Gemelas. O sea, ya solamente hace falta, y casi lo iba a decir el senador que me antecedió en la palabra, que somos comunistas y que nos comemos a los niños crudos. Que esa fue la narrativa de toda la vida de los grupos más conservadores en este país. Pero miren, yo solamente quiero hacer una pequeña reflexión. No es nada nuevo lo que aquí han venido a expresar la oposición. Y todos, o sea, la oposición en su conjunto. Porque resulta que la oposición votó el 28 de noviembre del año pasado en contra de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que ahí es donde aparece la agencia digital propuesta por la Presidenta de la República. Entonces, han votado de manera sistemática contra el fortalecimiento del Estado Nacional. O sea, en el fondo, la oposición se opone al fortalecimiento del Estado Nacional. Votaron en contra de fortalecer los sectores estratégicos de este país, como Comisión Federal y como Petróleos Mexicanos. O sea, insisto y lo vuelvo a recalcar, la oposición
su estrategia es que le vaya mal a este país. Pero alguien puede pensar, de los que estamos presentes, de la gente que nos está viendo y nos está escuchando, que en este país se han coartado las libertades democráticas en los últimos años. Solamente habría que prender la televisión hoy, o escuchar la radio, o agarrar el móvil y revisar las redes sociales para entender y comprender que los argumentos de la oposición son argumentos que están derrotados desde el inicio de su argumentación. Miren, yo sí quisiera decir algo. El fondo es el papel que juega el Estado mexicano y nosotros apostamos por el fortalecimiento del papel del Estado mexicano. Pero también hay un alto grado de cinismo de la oposición. ¿Alguien de los presentes se puede oponer a que se baje una página que fomenta el reclutamiento de jóvenes al crimen organizado? O sea, si lo ponemos en blanco y negro, o sea, ¿la oposición se puede oponer a eso? ¿A que haya una instancia que regula los contenidos? No se ha venido aquí a argumentar que somos nosotros los responsables de esta crisis que, por cierto, ellos provocaron, que ellos destartalaron a este país, que desmantelaron el aparato productivo nacional. Nada más que la narrativa ya no les cuadra, porque resulta que hasta ellos, que fueron defensores del modelo de libre mercado, hoy tienen serias contradicciones, porque quienes promovieron ese modelo hoy están cambiando y virando la estrategia de ese modelo, y ellos quedaron colgados en esa ruta. Yo nada más terminaría, porque siempre hay que recordar las cosas. Miren, su servidor fue presidente municipal en Santiago Ixcuintla en el 2011 al 2014. En 2012 estuve en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de la República en ese entonces, haciendo un trámite de gestión para que las comunidades rurales de mi municipio tuvieran, las clínicas y las escuelas rurales, internet, conectividad. ¿Y saben cuál fue la respuesta que nos dio en ese entonces el Gobierno de la República? Que las licitaciones habían sido licitaciones desiertas, porque no era negocio para los grandes consorcios de las comunicaciones en ese entonces. Entonces termino. Hoy, por ejemplo, el internet llega a través del Internet para el Bienestar a las comunidades que antes otros gobiernos les negaron la posibilidad de la comunicación. Ese es el gran problema de la oposición. Ese es el gran temor de la oposición, que esta revolución de la transformación pacífica sigue avanzando, no nos se va a detener, y vamos a tener un país donde hay justicia y bienestar para todos. Gracias.